Bueno, por supuesto, saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Rodrigo Pacheco y a mi querido Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis del Grupo Financiero Multiva. Muy buenos días y bueno, la propuesta de reforma eléctrica o contrapropuesta que ha hecho el presidente López Obrador, ¿en qué consiste? ¿Cómo cambia el juego, mi querido Arnulfo? Bueno, lo cambia radicalmente. Tiene una serie de puntos significativos. Primero, le da o le reserva más del 50% de la producción de energía eléctrica en el país a la CFE, incluso cuando no tiene la capacidad de hacerlo. Esto no lo hace un monopolio, pero sí le da el papel de jugador dominante en el mercado. Y donde lo hace monopsonio, es decir, un solo comprador, es en la parte de adquisición de la energía que se produce. Es decir, los productores, por ejemplo, independientes que desarrollaron plantas para bajar los costos de electricidad en sus propios procesos productivos, con esta reforma se verían obligados a vender todo lo que producen a la CFE y por el otro lado comprársela al precio que les den. Eso es complicado. De hecho, el Centro Nacional de Control de Energía pasa a formar parte de la CFE y esto es muy importante. Ese es el organismo que regula el tránsito en la red eléctrica y que la compra con normas muy claras a quien la venda más barata. Bueno, hoy va a quedar eso con una pérdida ciertamente de claridad. Y entonces es un tema muy complicado que puede afectar la competitividad de la industria nacional. ¿Esta reforma realmente es para bajar la electricidad en los hogares de los mexicanos o para subirle el precio a los industriales? Pues mi querido Paco, diría que más bien es para centralizar nuevamente el papel que tiene la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo porque lo que va a acabar ocurriendo es que finalmente los consumidores industriales pues tendrán que subsanar, digamos, pues lo que deje de recibir la CFE en función, por supuesto, de la inversión privada por un lado y sobre todo para financiar el cambio de la matriz energética que ahora queda como uno de los pendientes. Y agregaría que además también no hay que perder de vista que se afecta al sector energético de los hidrocarburos porque se elimina otro de los árbitros fundamentales en hidrocarburos, es decir, gasolina, gas, etcétera, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ello pues también tendrá un impacto. Entonces se va a encarecer el mercado eléctrico y energético a escala nacional y eso por supuesto pues modifica la competitividad del país. Arnulfo, ¿qué es lo que pasaría si se aprueba? ¿Cómo lo vería el mundo? Bueno, definitivamente vamos a contrasentido de lo que va el mundo. La agencia calificadora Moody's ya también inclusive hizo pública una advertencia en este sentido. Básicamente tres aspectos. Primero, la pérdida de claridad en la operación. Hoy va a ser el Consejo de Administración, hoy está claro y transparente con reglas, pero de aprobarse la reforma sería el Consejo de Administración de CFE quien diría a quién se compra, a qué precio se compra. Hay una pérdida de competitividad. El costo de producción del megawatt hora en las plantas de la CFE es de 1,400 pesos más o menos. En cambio, las energías limpias renovables son de 400 pesos. Implicaría casi multiplicar por más de 3 el costo de la energía. No quiere decir que los mexicanos vayamos a pagar más, pero entonces se estaría subsidiando y estaríamos pagando de forma indirecta a través de nuestros impuestos. En términos generales, es una grave pérdida de competitividad. Además, se cancelan los certificados de energías limpias y México podría entonces incumplir sus compromisos para la generación de energía eléctrica limpia en los próximos años. Arnulfo, muchísimas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Buenos días.